cordial saludo. Mi compañera Angelis Cuevas Siriacos y su servidora María Luisa Gómez Hernández. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cursando la maestría Matemática para Educadores, con la asignatura Álgebra Educativa y la facilitadora Claridia Ortiz. En esta ocasión vamos a estar explicando el siguiente tema: acotación de las raíces de un polinomio. Pero ahora bien, vamos a recordar qué es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica que constituye la suma o la resta ordenada de un número finito de términos o monomios. Aquí podemos ver un ejemplo: el coeficiente principal, menos 5, de término principal de grado 5. El segundo término de grado 3, con su respectivo coeficiente. El segundo de grado 2. El tercero de grado 1. Y el último se le denomina término independiente. Acotación de raíces de un polinomio. Pero ahora bien, la acotación de raíces no es más que consiste en obtener las cotas superiores e inferiores de dichas raíces. Se utiliza para el método de Lagrange y el de Newton. Para buscar las raíces reales de un polinomio con coeficientes reales, es importante hallar un número real que sea menor a todas las raíces y otro número que sea mayor a todas ellas. Estos números son la cota inferior y superior de las raíces reales del polinomio. Para hallar la cota superior, buscamos un número que haga positivo la siguiente expresión: a sub 0, x más a sub 1. Aplicamos la regla de Ruffini para evaluar el polinomio. Si resulta negativo alguno de los términos, probamos con un número más grande. Para encontrar la cota inferior, sustituimos x por menos x y repetimos el proceso anterior. Ahora lo voy a dejar con mi compañera. Bien, continuando en el mismo orden de ideas de mi compañera María Luisa, la acotación de raíces, como ella decía, no es más que encontrar el intervalo en el cual se producen los ceros del polinomio. Es decir, no necesariamente una cota superior o una cota inferior es una raíz per se del polinomio, pero sí me determina hasta qué número yo puedo utilizar para determinar esas raíces. Desde qué número hasta qué número puedo utilizar para determinar dichas raíces. Pero eso lo vamos a entender mejor un poquito más adelante. Aquí tenemos algunos teoremas que exponen o que sustentan lo que es la acotación de raíces de polinomios. Y dice el primero: si b es mayor que 0, todos los números que se obtienen en la tercera fila al utilizar la división sintética para dividir el polinomio p entre x menos b son positivos o 0. Entonces b es una cota superior de los ceros reales de p. ¿Qué quiere decir esto? Que al tomar de las posibles raíces de un polinomio, al tomar un número positivo de ellas, si todos los números resultantes, si el cociente resultante de realizar la división sintética, todos son positivos o 0, quiere decir que ese número que tomamos es una cota superior. Significa que ya no tenemos que seguir probando con valores mayores a dicho número. Es el tope, prácticamente se podría decir. Ahora, la cota inferior, dice el teorema 2, que si A es un número menor que 0 y todos los números que se obtienen en la tercera fila al utilizar la división sintética para dividir el polinomio P entre X menos A son alternados, dicho signo, el número 0 puede ser considerado positivo o negativo. Bien, entonces es una cota inferior. Es decir, que para nosotros determinar cuál es el mínimo valor que puede tomar el 0 o un 0 del polinomio, podemos buscar lo que es la cota inferior. Ya a partir de ahí, por ejemplo, si tomo el número menos 1, menos 2
o menos el número que sea, ese número, ya de ese número en adelante, no hay otro número menor que ese que pueda ser cero del polinomio, que pueda ser raíz del polinomio. Entonces, continuamos. Vamos a ver un ejemplo para entender un poquito mejor. Tenemos el siguiente polinomio. Me pide que busque lo que es la cota superior y la cota inferior del polinomio. X a la 4 menos 2x a la 3 más 6x a la 2 más 15. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a determinar las posibles raíces de un polinomio, si tiene término independiente, claro está, es buscar los divisores del término independiente. Y a partir de esos divisores, tanto positivos como negativos, entonces iniciamos a probar los valores para determinar cuáles son las raíces o ceros de ese polinomio. Como podemos ver aquí, nuestro término independiente es 15 y sus divisores son 1, 3, 5, 15, tanto positivo como negativo. Entonces, perdón, que corre un poquito la página. Al utilizar la división sintética, que casi todos nosotros la conocemos, vamos a probamos el número 3 para no hacer el ejemplo muy largo, porque ya el 3 nos va a dar lo que es la cota superior. Tomamos el número 3 y hacemos nuestra división sintética. Como ustedes pueden observar acá, bajamos el 1, multiplicamos, que ya es un proceso que conocemos, y podemos observar acá, como dice el teorema 1, que todos los números que se obtuvieron o el cociente en el tercer renglón son todos positivos. ¿Qué significa esto? Que 3 es una cota superior del polinomio. No es raíz del polinomio, pero sí es una cota superior. ¿Qué me quiere decir esto? Que ya no necesito probar con el 5, ni necesito probar con el 15, porque ninguno de ellos van a ser ceros del polinomio. Porque ya me dijeron que 3, a través del teorema compruebe que 3 es mi cota superior. Ya no voy a seguir probando con el 5 ni con el 15. Ya yo sé que de 3 para abajo son los números que pueden satisfacer o que pueden ser los ceros de ese polinomio. En cuanto a la cota inferior, aquí probamos con el menos 1 y podemos observar que al hacer la división sintética, tenemos aquí los signos alternados, que es la segunda condición para tener una cota inferior. Tengo 1, tengo menos 3. Signo positivo, signo negativo. Signo positivo, signo negativo, signo positivo. Significa que menos 1 es la cota inferior de los ceros o las raíces de ese polinomio. ¿Qué quiere decir? Que las raíces del polinomio el integral que desde 1 significa que este polinomio tiene raíces que son irracionales, pero mi compañera Lizzy estará con diferentes solución de ecuaciones y ahí podrán ver cómo pueden encontrar esas raíces irracionales. Muchas gracias. Hello. Bien, gracias por su atención. Gracias por su atención. Nos veremos en la próxima. Que tengan feliz resto del día. Bye.